En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, luz verdadera que ilumina a todo hombre, luz que llega a este mundo. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios el Padre para ser nuestro Maestro y que enseñas los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son espíritu y son vida. Pero ¿quién es digno de abrir el libro rompiendo el sello? Tú solo, tú que diste tu vida por nosotros, nos compraste para Dios con tu sangre. Danos a conocer los misterios del reino de Dios y las inagotables riquezas de tu corazón. Descúbrenos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que en ti se ocultan. Haz que tu palabra penetre nuestras almas, guíe cual luz nuestros pasos, ilumine nuestra senda hasta que amanezca el día y se disipen las tinieblas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, pues bienvenidos todos a este ratito de disfrutar con la palabra de Dios. Porque nos pasa con esto lo que con la salud y con otras cosas, ¿no? Con salud y cuando te falta la salud, ¿cuánto echas de menos lo que es la salud? Y el goce con la palabra de Dios que nos habla a cada uno de nosotros, que tengamos la gran suerte de que una vez a la semana podamos verlo así, en compañía y entre amigos, su palabra, pues es una gozada como para dar gracias, ¿no? Vamos a proseguir nuestro curso del misterio de Jesucristo, donde lo dejamos el año pasado. Y digo el año pasado con propiedad, porque incluso la última charla que recordaréis, que el amigo Luis, fue acerca de la Navidad, y nosotros todavía una semana antes, ¿no? Pues empezamos hoy la última cena. Vamos a narrar y ver en qué consistió. Ya nos vamos a meter en todo lo que es el sacrificio de la cruz y la resurrección, lo que nos decimos. Bueno, como siempre, donde lleguemos, ¿no? Bien. La coherencia de palabras, obras y conducta es uno de los rasgos que ya vamos conociendo de Cristo. Forma su propia personalidad. Es imposible pensar que Jesús viviera al margen de lo que decía, de lo que explicaba, de su teocentrismo radical en su vida. Y aclaro, ¿qué es esto del teocentrismo? Dios en el centro como medida de todo. Pues bien, así vive Jesús su vida. Y según los evangelios, la última cena que Jesús celebró con sus discípulos fue la cena pascual, la cena de la Pascua. Fue una cena de despedida de los más íntimos en el marco de la Pascua judía. Jesús era consciente, él sabía que le había llegado la hora de dejar este mundo, de pasar de este mundo al Padre, como nos dirá el Evangelio de Juan. En aquella hora decisiva, asume con libertad soberana lo que se le viene encima, su muerte inminente. Vamos a leerlo. Cogéis Juan 10, 17 en adelante. El Padre me ama porque yo doy mi vida para recobrarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que la doy yo por mí mismo. Tengo el poder de darla y el poder de recobrarla. Tal es el mandato que he recibido de mi Padre. Basta. Tal es el mandato que he recibido de mi Padre. No hace nada Jesús que no sea del agrado del Padre, que el Padre no lo tenga antes previsto para Jesús. Jesús asume su muerte, como veis, con tremenda libertad frente a lo que se le viene encima, en comunión de mesa con sus apóstoles, y de cara, no lo olvidemos, que hablar de cristología es hablar del reino de Dios, que es Dios. No nos salimos todo el curso de este tema. El reino de Dios es Dios. Y digo,
de cara a su muerte inminente y a pesar de su fracaso personal. Porque a ver, de Texas abajo, ¿qué fue la cruz? Sino un fracaso aparente, ¿no? De hecho, el problema de las representaciones que vemos por ahí, pongo por ejemplo Superstar, acaba aquí, como el final de una tragedia griega. Si no se habla de la resurrección, obviamente nos quedamos en el camino. Y viendo el tema de cara a los hombres, de cara al mundo, de Texas abajo, que decimos habitualmente, es un tremendo fracaso, ¿no? Pues a pesar de ese aparente tremendo fracaso, Jesús mantiene su confianza en que tomará parte en la consumación del reino de Dios. Os ponía ahí en la pizarra que el reino de Dios será progresivo y a la vez simultáneo con la vida de Jesús. No es lo mismo el reino de Dios naciente que el reino de Dios consumado después de su resurrección, ascensión al cielo y la parusia, que ya hablaremos de ella cuando llegue el momento. De momento leemos Lucas 22, 16, 18, para que veamos que es este sentir el que lleva a Jesús a la muerte. Con este sentir va a ir al Calvario. ¿22, 22, 16 a 18. Porque os digo que no la comeré más hasta que sea cumplida en el reino de Dios. Tomando el cáliz, Empieza en el 15, mejor. tomando el cáliz, dio gracias y dijo: tomadlo y distribuidlo entre vosotros, porque os digo que desde ahora no beberé del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Él es consciente del momento que vive y dice: con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros, antes de padecer, porque os digo que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. El reino de Dios consumado, obviamente, ¿no? Y Jesús, durante su vida, anuncia el reino de Dios, siempre vinculado a su persona. Ahora que los caminos de la vida se cortan, Él sigue anunciándolo también vinculado al más allá de su muerte, y dando parte ya, desde ahora, por la comunión de mesa, en los bienes de salvación del reino. Decía un sacerdote ayer que oía misa que no valoramos en su justa medida el amén que decimos a la hora de comulgar, porque es que no recibimos cualquier cosa. Tenemos tan interiorizado dentro de nosotros y tan asumido que las palabras de la consagración convierten este pan y este vino en cuerpo y sangre de Dios, pero una vez dichas, no hay vuelta atrás. No vuelve a ser pan ni vuelve a ser vino. Se da la transubstanciación y sin perder en absoluto color, olor, sabor de lo que son los bienes iniciales, ya no comemos pan, ya no bebemos vino, ya es el propio Jesús el que viene a nosotros y toma posesión de todo nuestro yo. Durante su vida anuncia eso, que el reino de Dios es Dios, y Él viene a decirlo, ¿no? Pues bien, hay 4 narraciones de la institución de la Eucaristía, de las palabras con que Jesús acompañó este regalo, esta donación. Lo tenéis en Marcos, en el capítulo 14, en Mateo, en el capítulo 26, para los que tomáis nota, en Lucas, capítulo 22, y ¿quién es el cuarto? Pablo, en la primera carta a los Corintios, porque Juan no narra la institución de la Eucaristía. Y además, así, agrupada de 2 en 2. Son paralelos Marcos y Mateo, y son paralelos o muy similares en su enunciación, tal como lo cuentan Lucas y San Pablo escribiendo a los Corintios, agrupadas así. El cuerpo es la persona misma de Jesús, que se entrega a la muerte por la salvación de los hombres.
Y dice, si cogemos esta de Pablo o de Lucas, la expresión por vosotros declara, no sé si esto se ha ido, ¿se oye? No, ¿verdad? Bueno, yo voy a seguir, como hablo alto, creo que se llega hasta el final. La muerte de Jesús es un sacrificio expiatorio, eso no podemos olvidarlo. Expiatorio, ¿qué significa? En lugar de, a favor de. Del mismo modo, la expresión este cáliz de la nueva alianza sellada con mi sangre que se derrama por vosotros declara el sentido de este regalo, de esta donación escatológica, la promesa definitiva, renovada de la alianza para siempre. Esta es la nueva alianza en su nombre y que se recuerda se va a dar mañana, pero empieza ya. O sea, el sacrificio de Cristo comienza con su entrega anticipada, personal, de su yo, antes de que mañana le quiten la vida. Es el mismo momento, es el mismo momento. Y ahí se basa el que cada Eucaristía sea no un recuerdo ni de lo que ocurrió allí, no. Cada Eucaristía que se celebra es el Dios presente, el Señor hecho Dios presente en cada Eucaristía. ¿Qué hace el cura? Pues, si me lo permitís, pasivo total. ¿Por qué? Pues porque el que toma las manos del sacerdote y las palabras del sacerdote en cada misa es el propio Cristo. Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, etcétera, etcétera. También en la forma de Mateo y Marcos, que dice, esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por todos, que dice Marcos, para perdonar los pecados, que dice Mateo. La renovación de la alianza se asienta sobre la muerte de Jesús, que es entendida aquí como sacrificio expiatorio por analogía del Sinaí. Si nos vamos al Éxodo, en el capítulo 24, encontraremos allí la primera alianza, cuando se derrama la sangre. Las palabras consacratorias se parecen, pero muchísimo, a aquella primera alianza. Lo digo por si queréis comprobarlo esta noche o esta tarde, esta semana, este paralelismo entre Éxodo 24:8 y cualquiera de las narraciones de la institución de la Eucaristía que conocemos. ¿Y qué pasa con Juan? ¿Por qué Juan no narra la institución de la Eucaristía? Por algo muy sencillo, porque, entre otras cosas, cuando Juan escribe su Evangelio, ya lleva celebrándose al menos 30, 40 años Eucaristías. Y no es paralelo a Mateo, Marcos, Lucas, no. Pero como siempre, San Juan viene a completar a los otros evangelistas, viene a aportar datos nuevos valiosísimos. Y hay dos datos que son propios de Juan y sin los cuales el tema hubiera quedado un poquito cojo. Uno es, y esta cita no se me olvidará a mí en la vida, porque la escuché a un hermano jesuita cuando yo estaba estudiando en Burgos, del capítulo 6 de San Juan, el discurso del pan de vida. Imaginaros lo que habría sido la institución de la Eucaristía sin que supiéramos nada de lo que narra Juan en el capítulo 6. Importantísimo. Mi carne de la comida, mi sangre de la comida, bebida, el que no come mi sangre, come mi carne, bebe mi sangre, etcétera, etcétera, ¿no? Lo sabemos. Y ya os cuento lo del hermano Juan Vicario, que así se llamaba, ha fallecido ya. Nos preguntó allí a los alumnos en un momento dado que por qué había instituido Jesucristo la Eucaristía. Y bueno, cada uno daba una respuesta que nos parecía, pues por amor, porque nos quiere, porque nos estaba redimiendo, porque... no. Aunque todas me valen,
la causa fundamental o principal es porque lo había prometido. Y si Jesús promete algo, no puede dejar de cumplirlo. Así lo introdujo él en el capítulo 6 de San Juan. Porque hay que verlo junto. Hay que ver lo que está diciendo, lo que tiene y contiene todo ese capítulo 6, que enlaza con la fe al final y a su vez con lo que es la consagración propiamente dicha. Ese es un detalle de Juan. Y el otro, pues es tan sencillo como el de el lavatorio de los pies. Haced esto que yo hago como vosotros. Se reviste, o sea, se quita sus vestiduras y se pone como un siervo a lavar los pies, que era un trabajo de siervo, mientras que poner agua para las manos a un caminante o ofrecerle agua cuando viene en esos terrenos desérticos en donde está Tierra Santa, por donde transitó Jesús, era ya una obra de caridad. También es verdad que quien lavaba los pies a estos caminantes como acto, podríamos decir, de educación, de caridad, de cortesía, eran los esclavos. Y eso es lo que hace Jesús. Se remanga, diríamos hoy, y se pone a lavar los pies uno por uno, dando ejemplo de humildad de lo que tiene que ser el servir, este invento de amor. Y dice allí en el lavatorio de los pies: os he dado ejemplo para que también vosotros hagáis como yo lo he hecho con vosotros. Esto, para los que tomáis nota, sigue en el capítulo 13 de Juan. Juan 13, del 1 al 15. Es más largo, yo os he leído el extracto, ¿no? El mandato tercero que hizo y dijo Jesús en la institución de la Eucaristía, en memoria mía, y el ejemplo que representa el lavatorio de los pies, son paralelos y complementarios. Su sentido último es la comunidad de vida con Jesús en el culto y en la existencia. Ojo, en su obediencia filial al Padre, que tampoco lo podemos perder de vista nosotros. La obediencia filial al Padre como Jesús cuando estamos imitando a Jesús. Diría que es el primer punto. Yo intento imitar a Jesús. Y hago esto, hago aquello, y Jesús hace esto. Yo voy a intentar hacer esto. Que no se nos olvide nunca, es en obediencia filial al Padre. Y bueno, pues ahora viene el sacrificio cruento, la condena a muerte de Jesús. Y esto es un hecho constatable en la historia de la humanidad, y ninguna muerte ha influido tanto como la de aquel judío rebelde crucificado hacia el año 30 de nuestra era, siendo gobernador de Judea, ¿quién? Poncio Pilato. Pues bien, la crucifixión, para que nos hagamos una pequeña idea también y intentemos meternos en el marco histórico, era el peor suplicio establecido por los romanos. De hecho, era para los delitos acreedores a pena de muerte, como era, por ejemplo, el de ser un agitador público y contra Roma, que amenazaban su poder o su hegemonía, se mosqueaban. Pues de hecho es una de las cosas que se reservan con los pueblos conquistados, ¿no? Los tributos y la pena de muerte. Eso podían darle todo tipo de libertades a los pueblos que ellos conquistaron, pero esas dos cosas se las reservaban así: el poder de condenar a muerte y el cobrar los tributos. Pues bien, esta fue la causa que llevó oficialmente a la cruz a Jesús. Sin embargo, no fue ese su delito, como le hicieron creer a los romanos, sino que su conducta, su fidelidad al Padre, su coherencia de vida, que ya hemos ido viendo, examinando con detalle, y la traición de un amigo, le lleva ante un proceso religioso, no político, un proceso religioso en el Sanedrín, la máxima autoridad judía. Lo componían 70 miembros más el sumo sacerdote. Y de hecho, cuando necesitaban pleno, tenían que estar los 71. Lo del juicio, simulacro de juicio a Jesús, fue, vamos, todo un pitorreo, si me permitís la expresión. Y estaban todos,
ni era la hora, ni bueno, en fin, lo mañana, ¿no? ¿Y qué es lo decisivo de la acusación de los judíos contra Jesús? Pues que se había equiparado a Dios o se había identificado como hijo de Dios. Esto después de muchos líos que se hicieron ellos mismos, con contradicciones entre sí, falsos testigos, etc. Jesús se había puesto por encima de la ley de Moisés, de su ley, perdonando incondicionalmente a los pecadores, su interpretación de la ley, que ponía de manifiesto la mala interpretación que de ella habían llegado a hacer, y sobre todo y lo último, que fue lo que vimos el año pasado, las palabras relativas al templo. Eso era algo que ellos no podían tolerar. ¿Y qué hacen? Lo catalogan de blasfemo. Esa es la causa por la que condenan a Jesús a muerte. Pero como no les está permitido matar, es un poder que se tiene reservado a los romanos en todos los pueblos, como os he dicho, en lugar de apedrearle, que eso es lo que marcaba la ley a los blasfemos, amañan la causa de forma que sean los romanos los que dicten esta sentencia de muerte. La muerte violenta de Jesús, en realidad, bueno, vamos a ver cuál es el significado de su muerte. Aparece a primera vista como el desenlace necesario de un conflicto inevitable. Y también los evangelios presentan los sufrimientos y la muerte de Jesús como necesarios. Pero tal necesidad nos remite al designio del Padre y la obediencia incondicional de Jesús a la voluntad del Padre, dicho explícitamente por él. Vamos a leerlo. Está en Marcos 8:31. Comenzó a enseñarles cómo era preciso que el Hijo del Hombre padeciese mucho, que fuese rechazado por los ancianos y los príncipes de los sacerdotes y los escribas, y que fuese muerto y resucitará después de 3 días. Efectivamente, la entrega de Jesús a la muerte por nuestra salvación pertenece, en último caso, en último término, al designio misterioso de Dios. No puede tener otro origen último, como lo afirma Pedro en su primer discurso el día de Pentecostés. Busquemos Hechos 2:23. Porque lo resume muy bien. Ahí en una frase cortita, que la vimos el año pasado cuando vimos Hechos de los Apóstoles, pero que ahora visto aquí de cara a la cristología está clarísimo. Conforme al plan proyectado y previsto por Dios, os lo entregaron, y vosotros lo matasteis crucificándolo por manos de los paganos. Perfecto, no puede quedar más claro. Dios lo entregó conforme al plan que tenía previsto desde siempre, desde que Eva cogió la manzana, si queremos seguir con el símil, desde el pecado del primer hombre. Tenía previsto desde antiguo. Y luego, a continuación, les acusa Pedro, ¿no? De Pentecostés. Y vosotros lo matasteis crucificándole por mano de impíos. O sea, no echéis la culpa a los romanos. Os habéis valido de los romanos. Eso es lo que está diciendo Pedro. Pero no podemos pensar que quienes se entregaron a Jesús lo hicieron sin iniciativa o sin responsabilidad propia, como si hubieran sido figuras de guiñón para ejecutar un plan trazado por Dios desde antiguo. No va por ahí. Solemos confundir en esto de la relación con Dios permitir con ejecutar propiamente, que es la facultad de cada cual en el uso de su libertad. En lo sucedido con Jesús confluyen 3 libertades: la de Dios, que mantiene la primacía, la de Jesús, unido filialmente al designio del Padre, y la de los hombres, los judíos y los romanos en concreto,
que llevaron a cabo su muerte. Por consiguiente, para conocer la pasión y muerte de Jesús en un sentido completo, habrá que considerarla en el cruce de dos movimientos. Uno descendente, Dios entregó a su propio Hijo a la muerte por nosotros, y otro ascendente, Jesucristo padeció y se entregó a la muerte por nosotros y nuestros pecados. El único motivo de este descenso y despojo de sí mismo hasta la muerte no es otro sino el amor insondable de Dios. Y debemos descubrirnos, quitarnos el sombrero una vez más ante el misterio, que así lo dice la Escritura. Vamos a leer un par de citas, una de Romanos 8:32 y otro de Gálatas 1:4. Gálatas 1:4 y Romanos 8:32. Gálatas 1:4, que se entregó por nuestros pecados para librarnos de este siglo malo, según la voluntad de nuestro Dios y Padre. Se entregó según la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Y en Romanos? Romanos 8:32. Esto es. El que no perdonó a su propio Hijo, antes le entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos ha de dar con él todas las cosas? Esto es. Ambas citas que hemos leído dejan bien claro el amor insondable de Dios, como lo hace por nosotros, ¿no? Y apunta, escribiendo los Romanos, una cosita más, ¿no? Que es como la punta del iceberg. Pero este es el aperitivo. Si el razonamiento es claro, ¿no? Si no perdonó ni a su propio Hijo, por decirlo de alguna manera, tiene la determinación de entregarlo con nosotros, que es lo más, ¿cómo no nos dará con él graciosamente todas las cosas? Eso es lo que dice Pablo escribiendo a los Romanos. La entrega de Jesús al mundo por el Padre y la correspondiente respuesta obediente de Jesús hasta la muerte, a favor de todos los hombres, establecen una nueva situación en la relación entre Dios y la humanidad. En la muerte de Cristo, Dios reconcilia consigo al mundo. Y esto no son palabras del curso, son palabras de la Escritura nuevamente. Lo dice Pablo escribiendo a los Corintios. Buscar 2 Corintios 5:19. has dicho. Sí. Pues Dios, por medio de Cristo, estaba reconciliando el mundo, no teniendo en cuenta sus pecados y haciéndonos a nosotros depositarios de la palabra de la reconciliación. ¿Os suena? Os tiene que sonar. Porque en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta las transgresiones de los hombres, sino poniendo en nosotros la palabra de la reconciliación. Y es el propio Jesús el que nos da la interpretación más clara y explícita acerca de su muerte. Dirá en Marcos que tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida por rescate, como rescate por todos. Ambas citas, como veis, se dan la mano. Y es que el propio Jesús es el que nos da, como digo, la interpretación más clara. Y seguimos analizando. Analizando dentro de este misterio, hay otra frase que decimos en el credo y que habitualmente, si no se explica, suena mal. Y es, en el credo decimos, y descendió a los infiernos. Bueno, pues esta afirmación pasa algo semejante a lo que ocurre con la explicación de uno de los dones del Espíritu Santo, el don del santo temor de Dios, que se suele entender
mal y que como nos suena mal, o bien se obvia y no se dice y se tira por el camino en medio, o simplemente lo ignoramos, pasamos por alto, porque en el fondo no queremos decir lo que creemos que dice esa frase, y que es mentira. Temor de Dios no es tener miedo a Dios. Y entonces, como no sé cómo explicar esto, pues me lo como. O este don no lo explico, craso error. Porque el santo temor de Dios, que es uno de los dones del Espíritu Santo, no es tener miedo a Dios, sino es tener miedo de ofender a Dios, que es todo lo contrario. Por eso es un regalo, por eso es un don del Espíritu Santo, ¿no? Que lo recibimos en la confirmación. Pues aquí nos pasa un poco igual. ¿Cómo es que Jesús bajó a los infiernos? El más puro, el más santo, no sé qué, dice que descendió a los infiernos. Pues el error, la palabra, está en la mala interpretación de la palabra infiernos, así en plural. Porque equivale a decir, no solo decir que Cristo murió, sino que estuvo muerto y que fue del mismo modo solidario con los vivos en los infiernos, que lo fue con nosotros, con los muertos. Lo fue con los muertos igual que con los vivos. Y para entender esta afirmación, como decía, hemos de saber que los hebreos llamaban así al lugar de los muertos. Al lugar donde había muertos se le llamaba también Seol o infiernos. ¿Y quién estaban en este famoso lugar de los muertos, Seol o infiernos? Las almas santas, que decían los viejos catecismos, que estaban esperando su santo advenimiento. ¿Quién está allí, en esos infiernos, en ese lugar? Pues un San José. Total nada. Es el primer santo. Hemos acabado el año santo de San José, ahora el día de la Inmaculada, ¿no? ¿Quién duda de que San José no era salvo, no estaba con derecho al cielo? Más que ninguno otro de los muchos que había allí, como un Abraham, como un Moisés, como tantísimos patriarcas, ¿no?, de la historia de la salvación. Ahí, en ese lugar de los muertos, están los que están esperando que se produzca la redención. Y en ese lugar de los muertos baja Jesús a recoger las primicias. Ellos son los primeros que estaban pendientes de pasar al cielo, pendientes de ser salvados, pero no se había dado la redención, ¿no? Por eso dice en la primera carta de Pedro: hasta los muertos se ha anunciado la buena nueva, para que condenados en carne según los hombres vivan en espíritu según Dios. Los que se encontraban en la morada de los muertos, donde bajó Cristo después de muerto, estaban privados de la visión de Dios, porque como dice el Salmo 6, en la muerte nadie de ti se acuerda, en el Seol, ¿quién te puede alabar? Y volvemos a tomar una cita, esta de Juan 5:25. En verdad os digo que llega la hora y es esta, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la escucharen vivirán. Pues así como el Padre tiene la vida en sí mismo. Hasta ahí. Y estamos en ella, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. La Iglesia enseñó siempre esta verdad, proclamando que estas almas santas que habían muerto sin conocer la redención fueron las primicias de Cristo. Y esta es una afirmación que se recoge ya en el Concilio IV de Toledo en el año 625 de nuestra era. Y decimos, también con San Pablo en su carta a los Efesios, ¿qué quiere decir subió? Sino que también bajó a las regiones inferiores de la tierra. Este que bajó es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. A lo que toméis nota, está en Efesios 4, 9, 10. La he querido leer para que se completara la explicación. Un pasito más, y que es imprescindible
si no nos quedaríamos a medias como el superstar. La cruz se interpreta desde la resurrección. No puede separarse el mensaje de la cruz de la redención de la exaltación del Señor en la resurrección. En la cruz tiene lugar el juicio de Dios sobre el mundo, y en ella se descubre el pecado, la injusticia, la mentira, y al mismo tiempo aparecen victoriosos el amor, la justicia, la verdad. Dice Juan en el capítulo 12, leo eso. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Es la famosa frase que hemos recorrido de Jesús en la cruz, a propósito de la serpiente de Moisés en el desierto, ¿no? Que atraeré a todos hacia mí. Para San Pablo, Cristo crucificado es poder y sabiduría de Dios. En definitiva, la nueva vida está oculta con Dios en Cristo bajo el signo de la cruz. Y esto lo dice primero los Colosenses. Mejor leemos. Colosenses 3, del 2 al 3. Y luego otro que me busque, Romanos 5, del 2 al 5. ¿Tenéis ya Colosenses? Primero Colosenses 3, 2 y 3. Aspirad a lo de arriba, Esto es, no a lo de la tierra, pues habéis muerto y vuestra vida está oculta, juntamente con Cristo en Dios. oculta con Cristo en Dios. Que ya no somos ciudadanos de a pie. Que debemos aspirar a las cosas de arriba, no a las de aquí, porque habéis muerto y vuestra... Fijaros la paradoja, ¿no? Dice San Pablo a los de Colosas. Habéis muerto y vuestra vida está oculta con Cristo en Dios. ¿Qué está diciendo? Muertos a las cosas de este mundo, muertos a la vida, pero vivos al mismo tiempo, porque nuestro yo, nuestra vida, está oculta con Cristo en Dios. Jope, si es para llorar, es para llorar. No se puede ver más claro cómo Él nos ha injertado en sí mismo. Bueno, hay infinidad de citas. Gracias a Dios, aquí en Fe Católica las desmenuzamos todas. Pero cuando hablamos de la comunión y hablamos del cuerpo místico, explicamos todo esto muy bien, ¿no? Cristo cabeza, todos los otros miembros, formamos parte de Él. Pero ¿veis que encajan las piezas? O sea, ¿cómo no se entendería nada del mensaje que hay en Cristo, en el Nuevo Testamento, sin conocer perfectamente todo lo que Cristo nos ha revelado acerca de Él? Por eso la Iglesia desde siempre le dio importancia al conocimiento de Cristo. En eso se basa todo. Hoy lo hemos dejado reducido a una asignatura, o digamos que se ha extractado para enseñarlo en las universidades, en los centros de formación como es este, con un resumencito de lo que es la cristología. Pero es que la cristología está en la base de toda nuestra fe. Es como la raíz. Está inserto en todo el Evangelio. Sin conocer verdaderamente a Cristo, nos quedaríamos a medias en muchas cosas, ¿no? Bien, pues ahora leemos la de Romanos, porque la muerte de Cristo ha cambiado de signo el sufrimiento y la propia muerte. Los ha convertido en fuente de bendición y vida para quienes permanecen unidos en Jesús. Fuente de salvación y vida para los unidos con Él. Leemos Romanos 5, del 2 al 5. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones,
sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Clarísimo, muchas gracias, Luis. Está clarísimo. Hemos obtenido mediante la fe el acceso a esta gracia en la que nos hallamos, en la que nos gloriamos. Más aún, nos gloriamos hasta cuando lo pasamos mal, hasta cuando nos chinchan. Es decir, en las tribulaciones, sabiendo que esa prueba, esa tribulación engendra paciencia. A lo mejor también es que nos falta paciencia. Estamos viviendo en la inmediatez, en lo ya, sobre todo desde que se inventó esto. Que puedas en el instante estar hablando con una persona al otro lado del mundo, parece que te da un poder, y pues no es al poder superior, como es este, ¿no? Engendra paciencia. La paciencia, virtud, obviamente. La virtud, esperanza. Y la esperanza no falla. Y nos dicen por qué no falla la esperanza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Precioso. Yo es que cuando paso por estas citas, alguien me dijo que si la cristología nuestra iba a tener citas bíblicas. Digo, es que sin citas no hay cristología. O sea, yo estoy convencido de la cristología bíblica, la que estamos viendo aquí, es básica para todo en nuestra vida. Y básica para el estudio de la Sagrada Escritura. Fijaos lo que os digo. Porque si tenemos ya estas referencias, somos capaces de enlazar citas del Antiguo Testamento cuando habla de Jesucristo como algo que vendrá, como el ungido, como el esperado, ¿no? Y citas del Nuevo Testamento que nos asientan en lo que es nuestra vida de fe. Y con esto no quedaría más remedio que hablar ya de la resurrección de Jesús. Es obvio, ¿no? ¿Y la resurrección de Jesús qué es? ¿Qué es la resurrección de Jesús? Pues en primer lugar, un acontecimiento histórico trascendente. Y os tengo que decir que solamente con este capítulo emplearíamos una vez más un curso completo. Como siempre, nos vamos a coger a lo básico, a lo fundamental. Y es cosa nuestra de todos los días el intentar ir afianzando estas verdades. Pues bien en los cursos de aquí de fe, bien en la bibliografía, que también es muy importante. No quiero que acabe el curso sin que esté una completa bibliografía a la que podéis recurrir y que es de donde yo he tomado la mayoría de las cosas y la mayoría de las citas. Entonces, Jesús el Cristo, por ejemplo, del Padre Isaías, es un libro que es imprescindible, ¿no? Bueno, hay muchos libros, pero os daré una bibliografía al final del curso, ¿no? Vamos a ello. La resurrección de Jesús, que os decía que es un acontecimiento absolutamente trascendente, es accesible solo a la fe, entra en nuestra historia, por así decirlo, a través de dos rastros o señales. Una es el sepulcro vacío y otro el testimonio de las apariciones del resucitado. El relato de la tumba vacía lo relatan con detalles distintos los 4 evangelistas. Así, aquí sí son los 4, los sinópticos y Juan. Y vamos a ver solo una cita de Marcos 16, del 1 al 8. Pasado el sábado, María Magdalena, María, la madre de Santiago y Salomé compraron perfumes para ir a embalsamarlo. El primer día de la semana, muy de madrugada, al salir el sol, fueron al sepulcro. Iban diciéndose: ¿quién nos rodará la losa de la puerta del sepulcro? Levantaron los ojos y vieron que la losa había sido removida. Era muy grande.
Entraron en el sepulcro y al ver a un joven sentado a la derecha vestido con una túnica blanca, se asustaron. Pero él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el crucificado ha resucitado, no está aquí, ved el sitio donde lo pusieron. Y decid a sus discípulos y a Pedro que él irá delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis como él os dijo. No entramos en la explicación de la cita porque hemos llegado al tiempo, pero lo retomamos aquí el próximo lunes, si Dios quiere, con esta cita que nos acaba de leer Carmen, porque tiene chicha. Es decir, hay que sacarle todo su jugo, toda su explicación a esta narración, que es una más de las 4 que hay. Hemos cogido esta porque es bastante más completa. Nos vemos aquí el próximo lunes con esta cita, si Dios quiere. ¿Vale? Pues ahora rezamos a la Virgen y nos vamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen, bella como la luna, delicia del cielo, en cuyo rostro se miran los santos y se contemplan los ángeles. Haz que nosotros, tus hijos, nos parezcamos a ti, y que nuestras almas reciban un rayo de esa belleza tuya, que no decae con los años, sino que brilla en la eternidad. María, sol del cielo, despierta tu la vida donde haya muerte, e ilumina los espíritus en que haya tinieblas. Reflejando en el rostro de tus hijos, concédenos un destello de tu luz y tu terror. María, poderosa como el ejército, concédenos esta nada de gloria. Somos tan débiles y nuestro enemigo se nos ofrece con tantos estragos, mas con tu bandera nos sentimos seguros de vencer. Él que conoce el poder del pie y teme la majestad de la mirada. Sálvanos, María, bella como la luna.